Excepción y las autoridades de Guayaquil. Queremos conversar con un constitucionalista que sabe y que tiene una opinión más clara sobre justamente la constitucionalidad de poder o no abrir las clases presenciales, al menos en la ciudad de Guayaquil. Hemos invitado a Carlos Luis Sánchez, a quien colocamos en pantalla. Saludamos y agradecemos por estar aquí en La Clave. Buenos días, Carlos Luis. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes este espacio. Bueno, Carlos Luis, primero que nada, ¿es constitucional cerrar los colegios o clausurarlos como está haciendo la alcaldía de Guayaquil? No, es absolutamente inconstitucional. De hecho, en el Ecuador, que es un Estado constitucional de derechos, esta inquietud ya fue resuelta antes por la propia Corte Constitucional, cuando al pedir la renovación del estado de excepción durante la presidencia de Lenín Moreno, la Corte Constitucional se pronunció a través de una decisión que es obviamente vinculante, en la que respecto específicamente de la facultad para regir la educación durante este proceso de pandemia que estamos viviendo, quedó claro que es una facultad exclusiva del Ministerio de Educación. En tal virtud, no solamente que es inconstitucional, sino que además es ilegal. Entonces, ¿en qué se basa el municipio de Guayaquil justamente para hacer esto, ¿no? Se ha mencionado que se basa en el uso de suelos, pero no queda claro, al menos para la ciudadanía, para, digamos, personas que no conocen al respecto, en qué se basa la alcaldía para hacerlo. ¿Nos podrías dar luces sobre este tema? Ha dicho la alcaldía que están en ejercicio de la facultad que tienen las autoridades de constitucionalizar sus acciones, de garantizar el ejercicio pleno de los derechos garantizados por la Constitución, que está poniendo el interés común por sobre el interés particular. Pero yo creo que comete un error. Utiliza estadísticas propias giradas por el COE cantonal. Yo les recuerdo algo, además, que ya no estamos en estado de excepción, entonces las decisiones que toma tanto el COE nacional como el COE cantonal no tienen un trasfondo absolutamente amparado por la ley y por la Constitución, fuera del estado de excepción, y de ahí que las resoluciones que toman o terminan siendo nada más que exhortos. Hay una diferencia entre lo que dispone el COE nacional y el COE cantonal. El COE nacional está compuesto por ministros, entonces no deja de ser la decisión del gobierno plasmada a través de una institución interinstitucional, por decirlo de alguna manera, compuesta por los propios ministros del Estado, que son al final del día quienes por ley y por Constitución tienen las facultades para regir en sus respectivas competencias. Yo creo que el municipio básicamente ha cometido un error. El municipio de Guayaquil además ha demostrado que tiene esta actitud frente a las cosas. No sería la primera vez que se tomen decisiones, por decirlo de alguna manera, apresuradas o al margen de la ley. De hecho, incluso el Ministerio de Educación ha anunciado que está analizando la posibilidad de denunciar ante la Fiscalía la comisión de un delito, que es el delito de la paralización de un servicio público. No olvidemos que la educación es un servicio público. El municipio de Guayaquil, a través de un acto administrativo que no tiene fundamento ni en la ley, porque la Ley Orgánica de Educación y la Constitución le otorgan la facultad exclusiva al Ministerio de Educación, y la Corte Constitucional ya lo ha dirimido además de forma vinculante con anterioridad, pues se transforma en un acto abusivo. Y esta clausura para mí es un acto administrativo que como consecuencia de aquello vulneró derechos garantizados por la Constitución, además de la ley, y además podría analizarse si ha existido la intención de causar daño, en tal virtud si se produjo o no se produjo un delito. Entonces el ministerio puede reabrir las clases, eso es lo que estoy entendiendo aquí, pero no queda claro en el cuándo, ¿no? Entiendo que han presentado ya una o varias acciones constitucionales, y no solo el ministerio, sino además las instituciones educativas que han sido clausuradas. Por ahí también vi que una de estas instituciones educativas, una institución privada particularmente,
ha dicho que no va a acatar la clausura. A mí me parece una barbaridad, por decirlo menos, que se imponga un sello de clausura en una institución educativa, es algo que no se ha visto antes, y frente a circunstancias que de hecho de pronto sí lo ameritaban, pero me parece que hubo una decisión apresurada con un tinte abusivo frente a lo que el ministerio ha actuado, creo yo, con mesura, es decir, no en el mismo plano, y ha acudido ante la justicia ordinaria. Me parece que sí, eso es lo razonable y lo ajustado. Estamos esperando, creo yo, que esta misma semana las acciones constitucionales no se demoran. Supongo yo que de lo que vi en las noticias, esta acción constitucional que ha presentado el propio ministerio, una acción de protección, tendrá, me imagino también, solicitud de medidas cautelares. Debo suponer que si no hoy, el día de mañana, habrán de otorgarse o negarse, ya veremos qué hace la justicia, estas medidas cautelares. Pero si todo corre como debe ser, como pienso que, y el análisis legal y constitucional del asunto arroja, deberían volver a restablecerse el servicio público de las clases, si no hoy, el día de mañana. Entonces, para quedar claro, la alcaldía, a tu criterio, tomó una decisión apresurada y que lo único que hace es complicar el avance de las clases, y por otro lado, el Ministerio de Educación lo que puede hacer es tomar medidas constitucionales. ¿Lo estoy entendiendo bien? Es correcto, es correcto. Okay. En el caso, ya hablando del Ministerio de Educación, ¿qué otras acciones puede tomar? Porque esto, si bien es cierto, afecta solo a Guayaquil, hemos visto que también ha insistido en el inicio de clases en el resto del país. No obstante, queda como la duda de si va a tener la misma disputa en otras provincias o en otras ciudades. Bueno, esa circunstancia habrá que esperarla. Yo lo que he visto, por otro lado, es que en otros cantones de la misma provincia del Guayas sí se ha restablecido el servicio. Obviamente es voluntario, han ido pocos alumnos. Obviamente esto irá tomando fuerza en la medida de que la confianza se restablezca en que tomando las medidas adecuadas los menores de edad no se van a contagiar, o que el contagio va a ser menor. Eso ya lo iremos viendo. Asimismo, en otras provincias vi reportes del día de ayer en el que se llegó a conocer que otras provincias del país, a diferencia de la ciudad de Guayaquil, sí han retomado las clases presenciales respetando el orden de la ley, el orden de la Constitución y las competencias del Ministerio de Educación. No ha habido, que yo sepa, otra alcaldía o otra institución que se oponga, porque no puede hacerlo, a una decisión tomada por el gobierno. Hace un momento mencionaste que la alcaldía no era primera vez que cometía un acto de este tipo. Quisiera preguntarte directamente cuáles son las otras ocasiones en las que percibes que ha hecho algo similar. Bueno, no me gustaría entrar en ese tipo de detalles, pero recuerdo uno que además causó gracia en la opinión pública, que es cuando le cruzó unas camionetas en una pista del aeropuerto de Guayaquil. Es una decisión que me pareció también desafortunada por parte del municipio. Celebro que la vehemencia con la que se pretende defender nuestros derechos, pero creo yo que el ejercicio de la política, el ejercicio de la administración de una ciudad como Guayaquil merece una administración un poco más coherente y más apegada a las formas civilizadas de oponerse a las cosas. He puesto el mismo ejemplo. La alcaldía ejecutó una clausura que considero abusiva e ilegal e inconstitucional, y por otro lado el ministerio se ha opuesto a esto a través de una acción constitucional propuesta ante la justicia ordinaria. Creo que hay las dos caras de la moneda en el mismo acto, y la ciudadanía creo que está cansada de los abusos y de las arbitrariedades. Bueno, para ir finalizando, no quiero dejar de preguntarte qué opinas sobre lo que está ocurriendo ahora mismo con el partido de eliminatorias entre Ecuador y Brasil, ¿no? Ayer se había decidido que el partido iba pero sin público. El presidente Guillermo Lasso ha enviado una recomendación a que revisen esa decisión para que al menos permitan el 50% de aforo. Quisiera preguntarte qué opinas al respecto. Creo que va por la misma línea. Demuestra que hay una desorganización por parte del COE nacional con relación a sus pares en otros países. Vemos que en otros países de la región sí se están organizando partidos con algún nivel de aforo,
Obviamente para el deporte nacional es importante o era importante que tengamos algún nivel de aforo en los estadios. Creo yo que el deporte es importante, es una actividad que necesita una inyección económica, pero ¿a qué me refiero con que estamos por la misma línea? El presidente Lasso, ¿qué ha hecho ante esta decisión? Le ha pedido civilizadamente al COE que revise. Me parece un poco vergonzoso, la verdad, pero al final del día eso es lo que hace un gobierno que pues no toma decisiones abusivas o empujones, le pide al COE Nacional que reconsidere. Creo que se ve que hay una falta de decisión o una falta de coordinación previa. Ya veremos con qué salen esta vez. Claro, o sea, vergonzoso el hecho de que igual el presidente tenga que meterse a ese tema, y aún así sí puede parecer un poco arbitrario, ¿no? Porque en teoría debería dejar la decisión en el COE Nacional, pero como dices, ahí se nota que hay una desorganización previa. Bueno, Carlos Luis, ha sido un gusto tenerte en esta entrevista. Te dejo comprometido para conversar más al respecto en una siguiente ocasión. Gracias, encantado.